Bienvenidos a Metro por Colombia, el programa institucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Un espacio de reflexión donde nuestros televidentes podrán enterarse a fondo de los temas relacionados con la descentralización, la regionalización y el ordenamiento territorial. En el programa de hoy vamos a hablar sobre regiones y regionalización, tema que tiene que ver con el actual proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial que cursa en Senado y en Cámara de Representantes. Miraremos cómo ha evolucionado el tema, cómo se ha implementado el proceso de regionalización desde la Constitución de 1991, para lo cual vamos a empezar con la siguiente nota. Los artículos 306 y 307 de la Constitución de 1991 establecen la posibilidad de que dos o más departamentos puedan agruparse en regiones, configurando un verdadero ordenamiento territorial con equidad social y desarrollo integral. Es así como varias regiones le están apuntando a este nuevo proceso. El proceso de regionalización en Colombia se ha dado paulatinamente. La región Caribe ha sido una de las más consolidadas, pues ya obtuvo la aceptación de 2.500.000 ciudadanos, mientras que el Pacífico reafirma su compromiso impulsando desde ya el voto para esta región. En la zona centro se promueven esfuerzos para una integración Bogotá-Cundinamarca con sus 116 municipios y cuenta con una agenda de planes desde el año 2007. Es fundamental que ese liderazgo se refleje a nivel regional de toda Cundinamarca, incluyendo posiblemente a Boyacá también, para que proyectos tan importantes como redes viales en la ciudad, que conecten la ciudad con la sabana y las ciudades aledañas, que también se dé, por ejemplo, el tema del tren de cercanías, que va a permitir comunicar y conectar a todas las ciudades de la sabana de Bogotá para evitar una urbanización desordenada y una especie de mancha de aceite. Es muy importante como proyectos de identidad regional andina. Que hayan regiones que son similares, que son cercanas geográficamente y que puedan, aunque no haya una división político-administrativa como tal, pues sí puedan hacer sinergias para poder lograr desarrollo, competitividad. A este gran anhelo se suman la ecorregión cafetera y el Gran Santander. La aspiración de las regiones es adoptar un modelo de ordenamiento territorial según lo previsto en la Constitución, con el propósito de fortalecer los procesos de eficiencia y equidad y principalmente saldar la deuda social con las regiones marginadas. Nos acompaña en el estudio una de las personas que más conoce del tema de regionalización, de los más profundos conocedores de los asuntos fiscales y presupuestales en el Congreso de la República, el honorable senador Álvaro Aston Giraldo. Bienvenido, honorable senador, a Metro por Colombia. Gracias, y con la disposición de poder atender sus inquietudes. Comencemos, senador Aston, con el siguiente tema. ¿Qué opinión tiene usted sobre las posibilidades que estableció la Constitución del 91, ya para 20 años, sobre la regionalización en Colombia? Doctor Hayes, el enunciado de la Constitución del 91 en sus artículos 306 y 307 determinó una fuerza vinculante en ese ordenamiento constitucional para que los departamentos y las regiones socioculturales y geográficamente afines pudiesen consolidar su autonomía territorial y su unidad de planificación. Desafortunadamente, han sido muchos los intentos fallidos por parte del Congreso de Colombia y pocas las iniciativas del Gobierno Nacional las que han podido plantear soluciones de fondo a este problema tan sentido y tan necesario de abordar en cumplimiento del mandato de la Constitución del 91. Senador Aston, Colombia es un país de muchas diversidades, de muchos contrastes, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo político, hasta en lo étnico. ¿Cómo ve usted la posible aplicación de la regionalización en un país con tanta diversidad? Aparentemente es un país diverso en su composición geopolítica y geocultural, pero hay unas regiones muy afines. Por ejemplo, si uno toma desde el Golfo de Morroquillo hasta Punta de Gallina, ve que hay una
unidad sociocultural importante que es toda la costa Caribe, incluyendo San Andrés y Providencia, Santa Catalina y otras islas más. De tal suerte que lo mismo sucede con la zona pacífica. Hay unos elementos socioculturales, étnicos, geopolíticos y geográficos que también determinan ese tema. Lo mismo sucede con la Orinoquía, la Amazonía, toda la zona oriental, la occidental. Sí hay posibilidades de armonizar regiones en este país. Doctor Álvaro Aston, usted que es un gran conocedor del tema regional y del tema fiscal dentro de la elaboración del presupuesto nacional, toda vez que le ha tocado presidir la elaboración del presupuesto nacional en varias oportunidades, ¿usted piensa que a pesar de esa diversidad hay alguna o algunas regiones de Colombia que estén preparadas ya para transformarse en regiones? Sin duda que este es un intento que ha venido siendo fallido, como lo hemos dicho, en más de 18 oportunidades, con esta la 19ª oportunidad que tenemos los colombianos y el Congreso en particular de poder sacar una ley de ordenamiento territorial que ya no va a ser el ideal que habíamos concebido y que usted sabe como experto que este contenido y alcance de la ley que hoy estamos tramitando en el Senado no satisface en lo más mínimo la expectativa y la implementación del espíritu de la Constitución del 91 en lo dispuesto en sus artículos 306 y 307. Desde un punto de vista fiscal, no alcanza a tener autonomía presupuestal. En consecuencia, sigue el manejo del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional en la orientación de la inversión y en el desembolso de todas y cada una de las partidas que se requieran en las diferentes zonas del país para efectos de hacer inversiones. De tal suerte que el sueño de la autonomía presupuestal no lo vemos todavía, al menos en este proyecto de ley que estamos estudiando en la Comisión de Ordenamiento Territorial y que vamos a tramitar en las plenarias del Senado. Es decir, que no bastaría para concretar vivencialmente la región Caribe, por ejemplo, con que en la ley orgánica se estableciera la posibilidad de transformarse los departamentos en región territorial si no se tiene el flujo de caja y el recurso financiero para que esa región tenga vida y seguiría entonces en manos del centralismo. Sí, es inocuo pensar que la planeación regional en sí soluciona todo. La planeación regional es buena si hay autonomía presupuestal para desarrollar el conjunto de acciones que permitan garantizar un desarrollo armónico entre todas y cada una de las subregiones que componen esa región Caribe, por ejemplo, y que además eso va a ser compatible con el Plan Nacional de Desarrollo, de tal suerte que las regiones tengan su propio plan de desarrollo armónico con el Plan Nacional de Desarrollo. De tal suerte que podamos tener entonces sí una interrelación funcional entre el querer de las regiones y el deseo de la nación como un ente total. La palabra clave es autonomía. ¿Por qué no explicamos a nuestros televidentes el concepto que se maneja sobre la autonomía para despejar las dudas que en algunos sectores se han generado en el sentido de que podría ponerse en peligro la unidad nacional? No, de ninguna manera. Nosotros estamos muy conscientes de que la unidad nacional prevalece aún en cualquiera de las circunstancias de autonomía regional. Nosotros estamos convencidos que la Constitución del 91 definió claramente lo que significa la unidad nacional. Y no vamos a desmembrar el espíritu de la Constitución por un capricho de tener una autonomía regional. Lo que queremos hablar de autonomía regional es que estas regiones o subregiones organizadas como unidades de planificación con autonomía presupuestal garanticen y permitan que se puedan desarrollar y alcanzar objetivos en educación, en salud, en generación de empleo, en infraestructura, que nos disminuyan la brecha con relación al centro del país.
solamente podríamos avanzar en una homogeneidad nacional si hay unas asignaciones presupuestales que garanticen en el tiempo la posibilidad de que estas regiones puedan tener la capacidad de poder ser autosuficientes, sin que ello signifique de ninguna manera que vamos a utilizar o a malversar recursos de la nación en forma indebida. Al contrario, las unidades de planificación con autonomía presupuestal van a estar disminuyendo la brecha que hoy cada día es más distante entre el centro y la provincia colombiana. Usted ya lo ha mencionado en sus respuestas brillantes y atinadas, pero recordémosle, por favor, senador Aston, a los televidentes de Metro a Metro por Colombia, ¿cuáles serían en concreto los beneficios que traería la regionalización en Colombia para los habitantes de las regiones? Perfecto. Primero, el primer beneficio es la identidad cultural. O sea, unas regiones con identidad cultural podrían desarrollar actividades de tipo académico, de tipo investigativo, de tipo de garantías de las diferencias de las minorías, garantía de las etnias en cada una de las distintas subregiones. Y esto nos va a dar una identidad regional clara. Va a consolidar unas posibilidades muy importantes de cada uno de estos distintos departamentos que constituyan o compongan las distintas subregiones o regiones de planificación. Cuando nosotros vemos esto en el contexto de la Constitución del 91, vemos el sueño de esos constituyentes cuando decían con claridad que era necesario que el artículo 306 y 307 tuviesen la posibilidad de ser desarrollados a través de una ley muy eficaz. Y esa eficacia de la ley va a garantizar que con planeación, con autonomía, con disposición presupuestal, podamos avanzar en el desarrollo armónico de cada uno de los distintos departamentos de Colombia que hagan parte de las distintas regiones de planificación, y a su vez podemos entonces entender que la unidad nacional va a prevalecer en todos y cada uno de los aspectos. El avance del proceso de regionalización en Colombia tiene un emblema en la región Caribe colombiana. Es un proceso más que centenario y su última manifestación fue en las elecciones del 14 de marzo de 2010, cuando más de 2.500.000 caribeños dijeron sí en las urnas a la constitución de la región Caribe como una región territorial, sueño que todavía no se logra y que está pendiente de ser conquistado en la realidad regional y en la realidad legislativa. Veamos la nota que sigue. Algunos de los anhelos perseguidos por mucho tiempo por las regiones de Colombia han sido la búsqueda de autonomía y desarrollo que traen consigo el fortalecimiento institucional, tema en el que la región Caribe ha sido pionera. A través de foros y de diferentes acciones conjuntas, los gobernadores de los 8 departamentos que conforman la región Caribe han buscado que el centralismo ceda poder para que exista equidad en todas las regiones de Colombia, especialmente en aquellas que menos desarrollo tienen. Esta zona del país ha sido líder en la continua búsqueda de su autonomía. Por supuesto, hemos sido pioneros en el tema de la autonomía regional. Fueron constituyentes costeños quienes en el 91 introdujeron los artículos 306 y 307 de la Constitución, que apunta a eso, precisamente a que las regiones se puedan agrupar en autónomas. Dentro de los logros obtenidos por este territorio está el llamado Voto Caribe, que se llevó a cabo junto con las elecciones a Congreso el 14 de marzo de 2010. Los resultados fueron: Voto Caribe 2.502.726 votos y para Congreso 2.275.959 votos, lo que deja entrever la importancia del proceso de descentralización en esta región. Así nosotros perseguimos que se nos dé una mayor autonomía, más que administrativa, presupuestal, y es lo que hemos empezado a lograr a través de una serie de iniciativas que hemos aprobado en el Congreso de Colombia. Nosotros cambiamos la Constitución de Colombia con la 7ª papeleta, porque se alegó que se habían depositado 2 millones de votos en favor
de esa séptima papeleta. Pues el pueblo costeño, porque solo intervino el pueblo costeño, depositó 2,5 millones de votos para que el país considerara la creación de la región Caribe. Y al Congreso Nacional eso le tuvo sin cuidado. Y al gobierno nacional ese lo tuvo sin cuidado. Otro gran triunfo para esta zona de Colombia es la aprobación de la reforma al régimen de regalías. Se logró con la reforma a la ley de regalías, con el Fondo de Compensación Regional, donde la periferia, ya no únicamente por supuesto la región Caribe, la periferia colombiana va a recibir unos recursos importantes. Departamentos como el Atlántico, que tenían cero recursos, van a recibir casi 400.000 millones de pesos al año. Para algunos integrantes de la bancada de esta zona del país, la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial es un significativo avance en su continua lucha. Es un primer logro y una lucha que debemos seguir toda la región, en especial nuestra región, para que logremos una región Caribe en particular fuerte, autónoma y que tenga sus propias decisiones sobre sus prioridades de inversión y sacar adelante las comunidades más olvidadas que tenemos en la región. El cuerpo de esa iniciativa permitirá que entes territoriales puedan asociarse en la búsqueda de mejorar su grado de desarrollo, de lograr mejores estadios de bienestar para su población y acometer obras de gran calado o las que llamamos macroobras que tanto lo necesitan las regiones. De esta forma, la región Caribe colombiana insiste en convertirse en un territorio en donde exista un verdadero desarrollo económico y social. Honorable senador Álvaro Aston, cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial que debería desarrollar el tema de las regiones, entre otros. ¿Qué apreciación tiene usted sobre el contenido del actual proyecto en ese tema? Yo creo que lo que ha debido hacer el Congreso, y obviamente en coordinación con el gobierno, es avanzar en el tema de la autonomía regional y de la autonomía presupuestal y de las regiones de planificación. Si bien en unos pasos intermedios claros, como por ejemplo pensar en unas asambleas regionales constituidas por algunos miembros de las asambleas departamentales y con un gobernador líder de los departamentos que constituyen cada una de esas distintas regiones, ahí podíamos avanzar sin impacto fiscal. No estábamos hablando de una burocracia excesiva, de una nueva asamblea regional, ni tampoco estábamos pensando en un gobernador regional, sino simplemente en un proceso de transición, estableciendo unas asambleas regionales constituidas por 2 o 3 diputados escogidos autónomamente por cada una de las asambleas, de tal suerte que, por ejemplo, en la costa Caribe, que hay 8 departamentos, pudiésemos tener una asamblea regional de 24 miembros constituida por 3 miembros de cada departamento y un gobernador transitorio regional escogido por los gobernadores elegidos por voto popular de conformidad como está el mandato constitucional actual. En este orden de ideas no encontramos de ninguna manera en la nueva ley de ordenamiento territorial ningún avance. Es un paso innecesario que se está hablando de planeación y de objetivos y de regiones de planeación y de gestión, que es inocuo pensar en eso si no hay unos criterios que sean coherentes con el espíritu de la Constitución colombiana. Senador Álvaro Aston, usted que conoce no solamente la región Caribe como el que más, sino que también conoce la realidad en otras regiones de Colombia, a grosso modo, y pensando en un futuro mediano plazo, ¿qué otras regiones, aparte de la Caribe, podríamos identificar como para que los televidentes sepan cuál es la dimensión de la solución que se propone? De salida yo no voy a descalificar 100% el interés del gobierno de reivindicar su compromiso de poder presentar como consecuencia de ese mandato de 2.500.000 votos de la costa Caribe de tener regiones de planificación, por lo menos de autonomía regional. Creo que el gobierno
tomó la iniciativa de cumplir, una iniciativa que es el inicio de un proceso que tiene que ir avanzando sobre la marcha. Sin embargo, podemos pensar que la región pacífica podría tener las mismas características geopolíticas, geoculturales y étnicas que tiene también la costa caribe colombiana. Podemos hablar también de la Orinoquía, de la Amazonía, de toda la zona del suroccidente colombiano, la zona oriental y la zona central. Podemos pensar en identificar esas grandes zonas que tienen identidad cultural y que todos los colombianos reconocemos como tal. Llegando casi ya a la parte final de nuestro programa, le quiero hacer una pregunta, honorable senador Aston. ¿Usted cree que el Congreso va a continuar teniendo esa deuda legislativa con las regiones de Colombia, especialmente con la región Caribe? A ver, doctor Jay, usted que ha estado liderando todos estos procesos durante más de 10 o 15 años en el Congreso de Colombia desde la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde ha sido su secretario histórico, sabe conscientemente que la iniciativa del gobierno satisface por lo menos una inquietud, que es el clamor de los costeños, de los colombianos, de ver ya al menos arrancar el desarrollo de los artículos 306 y 307. Es un avance. Esperemos que el Congreso de Colombia, por iniciativa propia o por iniciativa legislativa en este gobierno o en futuros gobiernos, podamos ya avanzar con pie firme en la definición de las unidades de planificación regional con autonomía presupuestal que le den la dimensión que sueña el desarrollo de los artículos 306 y 307 de la Constitución colombiana. Senador Aston, un mensaje para los televidentes de Metro a Metro por Colombia sobre el tema que venimos tratando. Yo le digo a los colombianos que no desfallezcamos en la esperanza de tener un país de regiones sin que eso afecte la unidad nacional. Nuestro tiempo ha concluido porque en televisión el tiempo es muy corto. Muchas gracias al honorable senador Álvaro Aston Giraldo, distinguidísimo miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, profundo conocedor e impulsor de la regionalización en el Congreso de Colombia. Mi nombre es Gregorio El Hash, soy el secretario general de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República y hasta un nuevo evento. Muchas gracias.